Capitán, al camarote de proa. Ahora mismo. La voz de Rachel Turner tembló a través del intercomunicador. Un tono más alto de lo habitual, que hizo estallar toda la cabina de primera clase del vuelo Sky. Oeste 2190 en absoluto silencio. El tintineo de las copas de cristal, la suave música de fondo, el silencioso zumbido de los asientos reclinables, todo parecía. Apágalo de inmediato. En ese tenso silencio de cuerdas de violín, Jonathan Reed permaneció sentado en el asiento 2A. Se reclinó, con el cinturón de seguridad abrochado. El reloj de Longer en su muñeca izquierda, reflejando la cálida luz dorada de la cabina premium. La pantalla de su teléfono aún brillaba en la bandeja, mostrando un mensaje. Equipo legal. Todo está listo, señor. Solo esperamos su señal. Jonathan no respondió. Inmediatamente, su pulgar rozó el borde de la pantalla y luego se detuvo. Podía escuchar su propio latido, constante y pausado, desconcertantemente tranquilo, especialmente en comparación con el pánico que se extendía por la mente de Rachel. En la parte delantera de la cabina, Rachel Turner, de 34 años, inhaló profundamente, pero aún sentía falta de aire. Intentó mantener su servicio entrenado. Sonrió en su lugar, aunque sus labios temblaban. Sabía que en el momento en que presionó el botón de llamada del capitán, no había vuelta atrás. Los pasajeros se quejaban. Los horarios se retrasaban, el papeleo se acumulaba. Pero nada de eso la asustaba, tanto como la mirada serena del hombre partido en dos. Un paciente despreocupado, como si fuera él. Señor, está retrasando todo el vuelo, dijo Rachel, forzando la firmeza en su voz. Si se niega a cooperar, tendremos que pedirle que salga del avión para continuar. Procesando. Jonathan miró hacia arriba. Sus ojos marrones oscuros no se levantaron. Su voz no protesta. Simplemente la miraron directamente, desmintiendo cada excusa. Viene el capitán, dijo. Dijo lentamente. Hablaré directamente con él. Rachel. La sonrisa de servicio se quebró. Un escalofrío le recorrió la espalda. Esa clase de calma no. Pertenecen a alguien que teme ser expulsado de un vuelo. En el asiento 1, Evan Patterson, un viajero de negocios de 45 años, levantó una ceja por encima de su portátil. Sus dedos flotaban sobre el teclado, congelados a mitad del correo electrónico. Irritación, en parte curiosidad. Había volado en primera clase cientos de veces. He visto a pasajeros borrachos pelearse por los compartimentos superiores, incluso discusiones acaloradas. Pero un hombre sentado en silencio, sin causar ninguna perturbación, pero de alguna manera deteniendo todo el vuelo. Eso fue extraño. En 3B, Olivia Carter, una periodista independiente de 26 años, con el pelo atado apresuradamente, con rizos y una sencilla sudadera gris, inclinó la cabeza, observando. Había visto esta escena demasiadas veces. En sus reportajes sobre la discriminación. La forma en que Rachel le sirvió champán alegremente a Patterson. Pero miró. 2A con precaución en lugar de servicio. La forma en que Mark apareció desde atrás. No. Por pura casualidad. Sintió algo en el aire. Algo que nunca estaba escrito en ningún manual de aerolínea. Pero que operaba. Suavemente a través de cada mirada. Cada pregunta. ¿Hasta dónde llegarán? ¿Tiempo? Se preguntó, rozando con los dedos el teléfono dentro del bolsillo. 12 minutos. Antes, la cabina había estado tranquila. El lejano rumor de las ruedas de un avión. El suave sonido de los altavoces y el tenue aroma a bergamota de las toallas calientes. Rachel empujó el carrito de servicio hacia el frente, con su sonrisa ensayada brillante. Bienvenido a bordo del SkyWest 219-0 con destino a San Diego, señor Patterson. ¿Le gustaría? ¿Champán o agua con gas? Patterson parpadeó, apartó la vista de la pantalla y saludó. Ligeramente. Champán, por favor. Rachel sirvió suavemente, charló sobre el clima. Se ganó una risa educada. Todo parecía perfecto hasta que se giró para sentarse. 2A la sonrisa en sus labios se atenuó medio grado, casi imperceptible excepto para ella misma. El hombre en 2A era un hombre negro de unos 50 años. Traje azul marino, blanco. Camisa, sin corbata, no llevar bolsos de lujo, no llevar relojes dorados llamativos, no abrir
Una laptop con diapositivas corporativas, solo un maletín viejo y desgastado. Señor, necesito verificar su embarque. Pasa, dijo Rachel, con la voz más baja pero más firme. Jonathan asintió, sin mostrar ninguna sorpresa. Por supuesto. Desbloqueó su teléfono, lo deslizó 2 veces y lo levantó. El código QR era claro. Asiento de primera clase de SkyWest 2190 para leer. Jonathan. Rachel se quedó mirando demasiado tiempo. ¿Dónde compró este boleto, señor? La pregunta se escapó, no por protocolo, sino por algo más profundo. Una mezcla de instinto y sesgo. Y una incómoda sensación de que algo no iba bien. A través de la aplicación de la aerolínea. Jonathan. Respondió con voz tranquila. ¿Pasa algo? No, solo necesito volver a comprobarlo, respondió Rachel. Dijo, sacando su tableta y golpeando con más fuerza de la necesaria. Desde atrás. Mark Ellison, de 29 años, se acercó a una nueva azafata de primera clase con un corte de pelo rapado. Y una sonrisa normalmente amistosa que ahora parecía rígida. Todo bien, Rachel, murmuró en voz alta. Suficiente para que Jonathan lo oiga. El billete parece inusual. Quiero confirmar que es legítimo. Mark se giró hacia Jonathan. La sonrisa de servicio se dibujó como un reflejo entrenado. Señor, ¿tiene una identificación? Solo necesitamos que el nombre coincida. Jonathan entregó su licencia de conducir de California. Mark la levantó bajo la luz de la cabina, girándola, como un agente de seguridad. Aunque solo era un vuelo comercial. Lea a Jonathan A. Él leyó en voz alta. ¿A qué se dedica, señor Reed? Esa pregunta no pertenecía a ninguna lista de verificación, pero pertenecía a algo más. Un sesgo arraigado. La necesidad de explicar por qué alguien como él se sentaría aquí. Trabajo. En la industria de la aviación, dijo Jonathan, mirándolo a los ojos. Cierto, pero incompleto. Mark se quedó mirando un momento más, y luego intercambió una mirada rápida con Rachel. Sus ojos hablaban un lenguaje silencioso que nunca, escrito en los informes oficiales, no encaja. Algo no cuadra. Consultar más. En 3D, Olivia se había dado cuenta desde el momento en que le preguntaron, ¿qué haces? Ella había historias cubiertas sobre perfiles de salas VIP, controles adicionales en las puertas de clase ejecutiva, interrogatorios sutiles. Cada frase, cada mirada, cada pregunta innecesaria construían una atmósfera escalofriante. Patrón familiar. La historia se repetía ante sus ojos. Ella inhaló. Sus palmas se calentaron por la tensión. Sus dedos rozaron su teléfono. Todavía no. Ella se dijo a sí misma. Espera, verás hasta dónde llegan. En la cocina, Rachel caminaba de un lado a otro ansiosa. Su tableta mostraba estatus de ejecutivo platino, múltiples reservas de primera clase y un alto uso reciente de millas. Algo anda mal, susurró. Esta cuenta usa a miles constantemente. Podría. Estará usando el de otra persona. Mark frunció el ceño. ¿O es solo un viajero frecuente? Míralo, Mark. Espetó Rachel en voz baja. Maleta vieja. No hay señales de ti. Ya sabes, los pasajeros frecuentes de primera clase no se ven así. ¿Sabes? ¿Era él? Ancla del prejuicio. El tirón que empuja a los demás a estar de acuerdo, tan sesgado que parecía justificado. Afuera, Jonathan colocó su. La pantalla del teléfono estaba en la bandeja. Un solo toque y el icono de grabación parpadeó. Rojo. Cada respiración, cada excusa expresada como protocolo ahora existiría como audio. Prueba. Escuchó las rejillas de ventilación, las páginas de revistas, susurros dispersos. Él había escuchado estos sonidos toda su vida en aviones, bancos y hoteles. El idioma. Cambiaron, los acentos cambiaron, pero una cosa permaneció constante. Siempre. Se movió cuando la gente vio el color de su piel. El segundero de su larga nariz hizo tic-tac. Constantemente. Faltaban 14 minutos para la salida programada. El avión seguía inmóvil. Los pasajeros estaban inquietos, miraban sus relojes y enviaban mensajes a sus familiares sobre los retrasos. En un mar, Patterson se enojó cada vez más. Captó fragmentos sobre problemas con los billetes y la verificación de la cuenta. Para él, la matemática era simple. Un hombre estaba
Retrasar a todos los demás lo suficiente como para sentirse superior sin decirlo. En voz alta. Si no puedes pagar primera clase, no vueles en primera, pensó. En la 5A, una mujer de mediana edad abrazó su bolso, evitando mirar a 2A. No lo hizo. No le gustaba el hombre. Simplemente no quería problemas. El instinto de supervivencia era más fuerte. ¡Qué incomodidad! Solo Olivia lo miró directamente. Ella atrajo la mirada de Jonathan por un breve segundo. No hubo súplica ni ira. Solo esperando. Esperando lo que ella se preguntaba. ¿Justicia o el momento inevitable que él parecía anticipar? Jonathan hizo un leve asentimiento. Apenas perceptible. Sin embargo, Olivia lo entendió. Él sabe que lo veo. Quiere que lo vea, que lo recuerde. El punto rojo de su teléfono parpadeaba constantemente. El mensaje del equipo legal seguía sin respuesta. Afuera del puente de embarque, el sol otoñal de Colorado brillaba en el fuselaje del Boeing 737 con el logo de SkyWest. En su interior, rodeado de sospechas, impaciencia y evasión, un hombre en el asiento 2. Un hombre sentado erguido, con el cinturón de seguridad puesto. Sujetado, envuelto en una calma inquietante, como un escudo invisible. Vieron un pasajero negro que no parecía un viajero frecuente de primera clase. Pensaron que lo estaban juzgando. Pero Jonathan sabía. Mejor. Los estaba juzgando. Y en ese momento, el sistema creyó. El poder que tenía fue solo la escena inicial de una verdad que nadie en SkyWest 2190 estaba preparado para enfrentar. La cocina de primera clase del SkyWest 2190 era pequeña, pero en ese momento se sintió como si las paredes se cerraran alrededor de Rachel Turner. Se apoyó en el armario del equipo, agarrando la tableta con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Las líneas en la pantalla permaneció inalterada, negándose a desaparecer. El ejecutivo Platinum tuvo un alto kilometraje reciente. Uso múltiples reservas de primera clase. No fue una advertencia. No había ninguna luz roja. Icono, ninguna frase que indique alerta de fraude. Pero para Rachel, sugería una cosa. Algo anormal. Mark Ellison estaba detrás de ella con los brazos cruzados, mirando por encima del hombro como si tratara de ver más profundamente en la pantalla o más profundamente en la creciente inquietud en su pecho. Tal vez solo sea un negocio frecuente. Viajero. Mark dijo, aunque ni siquiera parecía convencido. Rachel azotó alrededor. Mark, ¿crees que ese pasajero parece un viajero de negocios? Mark permaneció en silencio. No quería decir lo que realmente pensaba. Pero los ojos de Rachel dijeron el resto. Ambos sabemos la respuesta. En ese momento, ellos ya no eran dos profesionales capacitados. Eran dos personas que intentaban desesperadamente justificar una cadena de reacciones instintivas envueltas en la palabra protocolo. No tiene un toque elegante. Maleta. Sin etiquetas de prioridad. Sin reloj caro. Susurró Rachel como si para tranquilizarse. Mark, mira ese maletín viejo y desgastado. ¿Quién compra un boleto de clase y lleva ese Mark exhalado? Pero tiene una identificación válida. Rachel se mordió el labio. Sigo sintiendo que algo no va bien. Mark la observó. ¿Será por qué? ¿Es? Rachel lo interrumpió al instante, como si pudiera oír la segunda mitad de la frase formándose. No digas eso. Yo simplemente dudar del sistema. Eso es todo. Dudar del sistema. La forma más segura. Explicación. Siempre razonable y siempre capaz de ocultar un nido entero. De verdades que nadie quería confrontar. Afuera, la tensión dentro de la cabaña se hizo más pesado. Jonathan Reed se recostó en el asiento 2, con los ojos fijos en el vacío. Espacio que tenía delante, no porque estuviera pensando qué hacer, sino porque estaba recordando. Recordando preguntas como ¿estás seguro de que tu boleto es de regreso en clase ejecutiva? En el año Ma Chin Chin Vong, recordando los ojos de los guardias de seguridad. En la puerta cuando era un joven ingeniero en su antigua aerolínea. Recordando viajes de trabajo en los que lo apartaban a la fila designada para pasajeros sospechosos durante un viaje aleatorio. Cheques. La gente a menudo le decía, no te lo tomes como algo personal. Pero cuando sucede, durante 3 décadas, ya no es un incidente. Se convierte en un patrón, un
estructura, algo invisible pero duradero como el metal. Jonathan abrió miró su teléfono y seguía grabando el punto rojo parpadeando constantemente. Y tranquilo, a diferencia del latido de muchos otros en la cabina. En el asiento 1C, Patterson casi había terminado su segunda copa de champán. Negó con la cabeza, visiblemente irritado. «Esto es ridículo», murmuró lo suficientemente alto como para que los pasajeros cercanos lo oyeran. Algunas personas no se preparan adecuadamente y luego retrasan todo el viaje. Avión. Increíble. La mujer en 5 asintió. Espero que. Resuélvelo pronto. Jonathan escuchó cada palabra, cada una cayendo como pequeñas piedras amontonándose. Con el tiempo, la puerta de la cocina se abrió. Rachel salió con fuerza. Determinación, aunque su mano temblaba ligeramente. Mark la siguió como una sombra. Se detuvo junto a C2A. El señor Reed. Rachel comenzó con voz tensa. Con falsa compostura. Necesitamos verificación adicional. Su cuenta de millas muestra. Actividad inusual. Jonathan la estudió. ¿Qué califica como inusual? Rachel se quedó paralizada por medio segundo. No estaba preparada para esa pregunta. Usar millas continuamente durante un corto periodo. ¿Tiene la aerolínea una política contra los viajes frecuentes? Jonathan preguntó. Con calma. Mark intervino rápidamente. No hay política en contra. Solo tenemos que. Asegúrate de que no soy otra persona. Jonathan terminó su frase por él. O que no estoy usando la cuenta de alguien. La mirada se endureció. Rachel. En la tercera fila, Olivia levantó su teléfono y comenzó a transmitir en vivo públicamente. Las palabras «Vive mí». Alto. Los espectadores aparecieron y luego subieron mi número de Tamai S.A. Ella susurró en su micrófono. Esto sigue un patrón muy familiar. Un pasajero negro siendo retenido. Preguntas frecuentes. Otras no se preguntan. Veamos a dónde nos lleva esto. Mark respiró hondo. Señor Reed. Simplemente. Siguiendo el protocolo si cooperas. ¿Cuál protocolo? Mark. Jonathan inclinó su cabeza ligeramente. He escuchado esta frase muchas veces. Cada versión suena igual. El mismo protocolo que me exige demostrar que no estoy cometiendo fraude. Quiero. Pregunta. ¿Su protocolo lo exige para todos los pasajeros de primera clase? Rachel. Sonrojado. No es porque tú, Jonathan, la hayas mirado directamente. ¿Cómo estoy? ¿Diferente del pasajero del asiento 1C? La pregunta la desbordó. Como un taladro. Patterson lo oyó, frunció el ceño y casi dijo algo, pero se detuvo. Rachel. Se tambaleó al hablar. Solo seguimos el procedimiento interno. ¿Y? ¿Ese procedimiento se aplica solo a mí?, preguntó Jonathan. ¿O a las personas que miran? Como yo. El silencio cayó como un peso. Mark se quedó paralizado como si alguien lo hubiera presionado. Pausa en él. En la transmisión en vivo de Olivia, los comentarios aparecieron rápidamente. Aquí vamos. De nuevo. Esto me resulta tan familiar. Veamos hasta dónde llegan. Rachel no pudo. Soportó el prolongado silencio. Tragó saliva con dificultad y luego pronunció la frase que destruiría su carrera en menos de más de una hora. No pareces alguien que vuela en primera clase a menudo. Un pasajero jadeó. Otro se giró para mirar. Patterson arqueó las cejas. Sorprendido a pesar de intentar no demostrarlo, Jonathan cerró los ojos por un segundo. No por ira, sino por cansancio. El cansancio de ver lo mismo. El ciclo se repetía demasiadas veces. Cuando los abrió, algo había cambiado. Su mirada se agudizó, como si una puerta dentro de él acabara de abrirse. Gracias. Gracias por tu honestidad, dijo Jonathan con calma. Creo que hemos llegado a una claridad. Tomó su teléfono y giró la pantalla hacia ellos. La luz roja parpadeante de grabación se reflejó en su rostros. Y lo he grabado todo, dijo Rachel retrocediendo medio paso. El rostro de Mark. Desprovista de color. En la parte trasera de la cabina, Olivia susurró en su voz en vivo. Corriente, su voz temblaba de indignación y con la sensación de que estaba presenciando algo mucho más grande que un simple caso de discriminación. Esto ya no es un caso pequeño. Este hombre tiene algo diferente. No está en pánico, no discutiendo, no explicando. Él está esperando que profundicen.
Ella se centró en Jonathan. Y creo que están a punto de caer en el hoyo que están cavando. En el asiento 2. Jonathan simplemente se ajustó el cinturón de seguridad. Su mano no temblaba, pero en sus ojos había una luz difícil de describir. Ni miedo, ni ira, ni desafío, pero certeza absoluta. La certeza de un hombre que sabía una cosa, con total claridad, que este juego no se jugaba según sus reglas. Era tocado por él. Cada pieza se movía exactamente donde él quería. De SkyWest 2190. El vuelo debía salir de la puerta a las 10:35 de la mañana, pero las manos del reloj ya había pasado a 10:48, luego 10:52. Sin motores, sin retroceso, sin anuncio claro. Ese silencio, ese que solo existe en los momentos antes de que estalle una tormenta, se extendió por la cabina del First Class como una niebla fina pero sofocante. En el asiento 2, Jonathan Reed se recostó con una mano apoyada ligeramente sobre su teléfono, con la mirada perdida en la ventana. No mostraba ninguna expresión. Sin embargo, había una profundidad en su mirada que revelaba que estaba contando cada minuto que pasaba, como si cada retraso encajara perfectamente en un mapa que solo él entendía. En el asiento 1, C. Patterson revisó su mira por octava vez, en 5 minutos. Increíble, murmuró. Tengo reunión a las 2. No estoy sentado aquí viéndolos examinar un billete perfectamente válido durante media hora. Su voz no fue muy fuerte, pero creó un efecto dominó. Un hombre en el 4 miró hacia arriba y frunció el ceño. Una mujer en el 5 se movió irritada mientras reorganizaba su bolso como si el crujido. Solo eso podría acelerar las cosas. La incomodidad recorrió la cabina como una corriente submarina. Un suspiro aquí. Se quejó, sacudió la cabeza con fuerza. Nadie lo dijo en voz alta, pero el público lo compartió. Un pensamiento flotaba en el aire. Ese pasajero está retrasando todo el vuelo. No, lo que creían nunca era solo ese pasajero. Lo que creían era que un hombre negro estaba retrasando todo el vuelo. Jonathan lo sabía. Lo sabía incluso antes de que se dieran cuenta de que estaban pensando. En la cocina, Rachel Turner giraba la tablilla en sus manos como si fuera un tarot. Tarjeta que podía predecir su futuro. Mark, ¿has llamado al jefe de vuelo?, preguntó con voz tensa. Sí. Ya vienen, dijo Mark, aunque no tan seguro como ella esperaba. Rachel se mordió el labio. Si ese billete es falso o si está usando el de otra persona. Milla, si no lo captamos inmediatamente, seremos responsables. Mark negó con la cabeza. ¿Y si es legítimo? Rachel se quedó paralizada. Ese momento expuso. La verdad no se atrevió a decirla en voz alta. No quería que esa posibilidad se extendiera. Cierto. Porque si la multa era legítima, todo lo que había hecho, el sin fundamento, la sospecha, el escrutinio de identidad, el interrogatorio ya no se llamaría protocolo, sino prejuicio, y sus 12 años. Una carrera construida sobre una imagen pulida se desmoronaría. Mark tragó saliva. Rachel, sí. Estamos equivocados. No. No me equivoco, espetó suavemente. Estoy siguiendo. Instinto profesional. No parece un pasajero de primera clase. Eso. Fue el momento en que Mark se dio cuenta de que habían ido demasiado lejos, pero no podía dar marcha atrás. Tampoco. Rachel era alguien a quien admiraba, alguien en quien confiaba, a veces, la gente. Prefiero confiar en un colega que está equivocado que admitir que yo mismo estoy haciendo algo mal. En el asiento 2, un tal Jonathan desbloqueó su teléfono y escribió un mensaje sencillo. Fase. Documentación de 2 tripulantes en proceso. Luego la envió. Sin ruido. Sin gestos dramáticos. Solo un toque en la pantalla. Pero ese toque fue la señal que despertó una máquina mucho más grande de lo que cualquiera en la cabina pudiera imaginar. Él volvió a colocar el teléfono en la bandeja y giró sutilmente la pantalla hacia Rachel y Mark. No como un desafío. No. Como una amenaza. Lo justo para que se dieran cuenta de que se comunicaba con alguien. Los pasajeros normales no llamaban cuando tenía problemas en un vuelo. En el asiento 3, Olivia Carter sostenía su cámara bajo, por lo que solo la escena que se avecinaba aparecía en pantalla. El icono en vivo en Instagram. Parpadeó. 20 espectadores, 30 no hay.
Los comentarios de Moai inundaron lo que está sucediendo y volvieron a perfilar el récord. Todo bien, ángulo chica Olivia susurró, un pasajero negro está haciendo. Lo retuvieron porque sospecharon que su boleto no era válido a pesar de haber mostrado todos los documentos. Seguiré grabando. La expresión de Jonathan no cambió, pero inclinó su cabeza solo medio segundo hacia. Aquí Olivia. Sutil e inconfundible. Un mensaje silencioso. Sigue adelante. A las 10:59 de la mañana, el retraso alcanzó los 24 minutos. Un pasajero estalló en cólera. ¿Nos vamos o no? Rachel lo oyó claramente. Su corazón se tensó. Cada segundo que pasaba parecía como si alguien estuviera echando más arena en una bolsa, que ya había empezado a desgarrarse. Mark estaba sudando. Miró hacia Jonathan, todavía sentado perfectamente tranquilo, casi como una estatua, y de repente sintió una. Tranquilo. No porque Jonathan estuviera causando problemas, no porque estuviera discutiendo, sino porque estaba demasiado tranquilo. Nadie entendía que su calma no era presentación. Fue observación, evaluación y registro. Jonathan no era pasivo. Estaba recopilando datos que luego se convertirían en evidencia lo suficientemente poderosa como para destruir algunas carreras. La puerta del avión se abrió. Pesado. Los pasos resonaron en la cabina. Cada uno, una marca en el desarrollo. Desastre. David Alberson, gerente de operaciones de vuelo de 48 años, conocido por sus reglas. Una actitud de reglas. Entró. Sus ojos inmediatamente escanearon en busca de Jonathan, buscando un problema. Y cuando sus ojos se posaron en Jonathan, el mensaje fue claro. El problema eres tú. Mark sintió un nudo en la garganta. Rachel enderezó la espalda, intentando disimular el temblor de sus dedos. David se acercó al asiento 2A. Sin saludo, sin introducción, sin cortesía. ¿Es usted Jonathan Reed?, preguntó bruscamente. Jonathan levantó la vista. Sí. Necesito que abandones el avión inmediatamente. No. Explicación. Sin evidencia, sin protocolo de seguridad. Solo un comando que sonaba como expulsión. Toda la cabina dejó de respirar. Olivia capturó cada segundo. El número de espectadores de la transmisión en vivo aumentó a Sound en 5 segundos. Jonathan levantó su teléfono con calma y sin prisas. Giró la pantalla hacia David, revelando el último mensaje entrante. Activación de la reserva legal. Adelante. Nadie entendió lo que significaba, pero una sombra se posó sobre la cabaña como una advertencia. David no lo sabía. Rachel sí. No lo sabía. Mark no lo sabía. Pero Jonathan lo sabía. Él lo sabía. Habían. Simplemente cayó directamente en la trampa que había tendido hace 6 meses. Una trampa que ellos creía que pertenecía al protocolo cuando en realidad le pertenecía a él. David Alberson se mantuvo firme frente al asiento 2A con la autoridad que irradiaba su profundo poder de la Marina. Placa de identificación uniforme y pulida dentro de la aerolínea. Era conocido como el oficial de la regla. Máquina de control. Pero el hombre sentado frente a él no era un pasajero típico. Era un hombre negro cuyo comportamiento desconcertantemente tranquilo inquietaba a David de alguna manera. No pudo nombrarlo. El señor Reed de David dijo con voz fría y metálica. Soy. Ordenándole que abandone el avión inmediatamente. Toda la cabina se estiró como un cable invisible. Patterson, del 1C, se quedó paralizado al pulsar una tecla. La mujer del 5A se aferró a su bolso más apretado. En 3B, Olivia Carter acercó su teléfono a su transmisión en vivo, subiendo hacia los 900 espectadores. Jonathan levantó la vista, su mirada impasible ante la tono autoritario. Entiendo lo que me preguntas, dijo. Respondió lentamente. Pero no he escuchado una razón válida. David apretó la mandíbula, ocultando su vacilación tras una autoridad cortante. Sospechamos que su billete no es válido en base a lo que Jonathan preguntó instantáneamente. Sin enojo, sin discusión, solo la pregunta de un hombre acostumbrado a confrontar verdades que otros intentan enterrar. Las palmas de Rachel estaban húmedas de sudor. Mark se puso de pie, detrás de ella, tan inseguro que apenas podía levantar la vista del suelo. David miró de reojo, buscando apoyo. Rachel abrió la boca, pero se le trabó la garganta. Mark se vio obligado a
Intervenir. Notamos que su cuenta de millas tuvo mucha actividad en poco tiempo. Jonathan asintió levemente como si hubiera escuchado esa misma excusa cientos de veces. ¿Volar a menudo es un problema?, preguntó. ¿O es que el problema es que soy yo el que vuela? ¿A menudo? Mark se quedó en silencio. Un rubor se extendió por el rostro de Rachel. La pregunta atravesó cada capa de justificación. David luchó por recuperar el control. Esto es un problema de seguridad. No podemos continuar el vuelo mientras exista duda. Jonathan no se rió, pero sus ojos se entrecerraron no con irritación, sino con decepción. Proporcioné el billete, la identificación, los nombres. Coincide. Nadie ha llamado a seguridad para verificar. Entonces, ¿de dónde viene exactamente esta duda? ¿De dónde viene? Hizo una pausa por protocolo o por su posición personal. Nadie respondió. El silencio se convirtió en el verdadero narrador y su historia era mucho más larga. De halagos. En la tercera fila, Olivia susurró en su transmisión en vivo. Ellos. No tengo pruebas y este hombre lo sabe. David exhaló bruscamente, apretando los puños. Había pasado mucho tiempo desde que alguien lo acorraló así. Interrumpir el vuelo, dijo, aferrándose al último hilo de autoridad. Si se niega a irse, yo llamaré a seguridad. Te sacarán. Patterson dejó escapar un sonido de frustración. Dios mío. Pero se detuvo bruscamente cuando Jonathan sonrió. No una sonrisa amable. No. Una sonrisa burlona. La de alguien que acaba de escuchar exactamente lo que quería. Jonathan cogió su teléfono. La pantalla se iluminó. El icono de grabación parpadeó en rojo. Lo giró hacia ellos. He estado grabando desde el momento en que comenzaste, haciendo preguntas no relacionadas con el protocolo, y seguiré grabando. Se inclinó. De vuelta, con un nivel de voz como el de una cuchilla limpia. También grabaré cuando haya seguridad. Llega. El rostro de Mark palideció. Rachel se quedó sin aliento. David se sonrojó como si alguien le hubiera dado una bofetada. Tú no puedes, Rachel. Tartamudeó. Perfectamente legal, interrumpió Jonathan. Cuando detecto discriminación o abuso de autoridad en un vuelo comercial, tengo derecho a grabar para protegerme. Al oír la ley recitada, David vaciló por primera vez. Jonathan pronunció la siguiente línea como si fuera el último clavo en su silencio. Y tengo otra cámara. Miró a Olivia, que estaba transmitiendo en vivo. Más de 1.500 espectadores. Los nudillos de Rachel se abrieron mientras agarraba el carro de servicio. Mark tragó saliva con dificultad. David sintió que la situación se le escapaba. Su control. Pero en lugar de ceder, hizo lo que muchos hombres acorralados por su propio orgullo hacen. Intensificó la situación. David presionó su radio. Seguridad a la puerta Bravo 7. Tenemos un incumplimiento. Pasajero. Su voz resonó no solo por la radio, sino por toda la cabina como un veredicto. Jonathan simplemente lo miró, sus ojos profundos y firmes como una piedra. Bajo el agua. Colocó su teléfono suavemente sobre la bandeja, sin hacer ruido. Sonido. Bien, dijo en voz baja. Quiero que venga seguridad. David frunció el ceño. ¿Qué? ¿Qué planeas hacer? Jonathan inclinó la cabeza ligeramente, su voz tranquila, pero cargado de significado. Quiero que todo se maneje con transparencia, con testigos y cámaras y una parte independiente presente. Hizo una pausa y luego pronunció una línea que le provocó un escalofrío en la espalda a Rachel. Esto no se trata de una multa. Se trata de un sistema. Un nuevo. Jonathan vio un mensaje en la pantalla. Lo miró. Equipo legal, fase 3. Listo. Esperen a seguridad. Jonathan giró el teléfono para que pudieran verlo. Solo 3 segundos. Tiempo suficiente para... A Rachel se le encogió el corazón al leer las palabras equipo legal. Nadie sabía quién era. Jonathan estaba. Nadie entendía por qué estaba tan tranquilo. Nadie se dio cuenta de que el silencio no era impotencia. Era la confianza de un hombre que esperaba. Para el momento exacto en que toda la situación se ponga patas arriba. David inhaló con fuerza, intentando tragarse el miedo creciente, pero ya era demasiado tarde. Jonathan levantó la mirada y se encontró con la de David con una sonrisa. Rachel lo recordaría para siempre. Señor Alberson,
Le sugiero que recuerde todo lo que acaba de decir y hacer. Él, murmuró su voz, tranquila, pero más afilada que una espada afilada. Porque en tan solo un momento en el que tendrás que explicar cada detalle. La cabina se llenó de tensión. Silencio. Nadie respiró hondo. Nadie habló. Y entonces, como el primer crujido de truenos antes de una tormenta, pasos apresurados resonaron desde la puerta del avión. Seguridad. Había llegado y el equilibrio de poder estaba a punto de cambiar. Los rápidos pasos. El eco de la puerta del avión sonaba como tambores de guerra. Los pasajeros se giraron. Sus cabezas al unísono. El aire era tan pesado que parecía que podía desgarrarse. 2 agentes de seguridad del aeropuerto entraron en la cabina. La agente Jessica Mitchell, de complexión robusta y profesionalidad. Mirada aún justa. Seguida por el oficial Hall, cuya mano descansaba cerca de su radio. Hábito arraigado. No sabían que estaban entrando en el acto inicial de un tormenta, pero Jonathan lo sabía. Hola, dijo el oficial Mitchell con calma. ¿Quién? Informó del problema del pasajero. David Alberson dio un paso al frente inmediatamente como si fuera la autoridad indiscutible en la habitación. Lo hice. Este hombre, señaló directamente a Jonathan, se negó a irse. El avión cuando se le indicó. Su boleto muestra irregularidades. Jonathan no se movió, no reaccionó. Él simplemente miró a Mitchell, la mirada de alguien que había visto demasiadas repeticiones de la misma historia. Mitchell asintió. Está bien, necesito ver su tarjeta de embarque y su identificación. Jonathan se los entregó, sin una sola queja. Mitchell usó su escáner de mano, levantando el código QR hacia la fría luz azul. Bip. Un sonido breve y decisivo. Miró su dispositivo y arqueó las cejas. Un poco, no por sorpresa, sino porque era simple. Demasiado simple. Billete válido, anunció Mitchell claramente. Asiento 2A de primera clase. Nombre. Coincide con la identificación. Cuenta ejecutiva Platinum. Toda la cabina se quedó paralizada. Rachel. Tragó saliva con dificultad. Mark dio un pequeño paso atrás. David permaneció rígido, con el rostro inmóvil, aunque con un nudo en la garganta. Mitchell se giró hacia él. Su tono pasó de neutral a gélido. Ahora necesito que me expliques cuál es exactamente el problema. David se aferró a la balsa que se hunde. Su cuenta de millas tuvo un alto uso en un corto periodo. Puede que no sea el dueño de la cuenta. Mitchell miró a Jonathan. ¿Quieres responder? Jonathan asintió suavemente. Compré el boleto con mi cuenta. Viajo con frecuencia por trabajo. Mitchell se volvió hacia David, con los ojos afilados como una cuchilla. ¿Tiene alguna evidencia de esto? ¿El ticket no es válido? ¿Hay alguna señal de alerta en el sistema, alguna alerta de fraude o algún indicador que requieren intervención de seguridad? David abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. Salió. No, no, no. Mitchell lo miró fijamente. Tiempo sin paciencia. Entonces, ¿por qué se retrasó 25 minutos? Rachel tartamudeó. ¿Por qué? Porque él. Y eso. Fue cuando cometió el error fatal. Porque no parece alguien que vuela en primera clase. La cabina estalló. Olivia levantó aún más su teléfono. Su transmisión en vivo pasó rápidamente. 3.000 espectadores en segundos. Mitchell se abalanzó sobre Rachel como si le hubieran dado un golpe. Su rostro se tensó como un aro tensado. ¿Qué acabas de decir?, preguntó Mitchell. Su voz era baja y peligrosa. Rachel se puso pálida y le temblaron los labios. Yo no quise decir solo yo, dijiste que no parece alguien que vuela primero clase. Mitchell repitió palabra por palabra. Explícalo. Mark intervino. Desesperadamente. Ella solo quería decir que no parecía un Mitchell frecuente. Levantó la mano bruscamente. No te lo estaba preguntando. Rachel retrocedió medio paso como si cada movimiento la acerqué al borde de un acantilado. Tenía la sensación de que algo no iba bien. Susurró. ¿De qué manera, Mitchell? Presionado en el billete, en el papeleo o en su apariencia, un silencio doloroso. Seguido. Rachel bajó la cabeza, incapaz de admitirlo, incapaz de negarlo. Mitchell inhaló profundamente y luego se volvió hacia David. Permítame explicarles la situación real. Procedimiento. Dijo cada palabra como un martillo golpeando hierro.
Este pasajero tiene un billete válido, válido. Identificación, una cuenta válida y sin indicios de fraude. Si me pides que lo elimine por razones vagas, lo documentaré como perfil. Jonathan nunca les quitó la vista de encima. Sin ira, sin hostilidad. Solo un hombre observando cómo un sistema se atrapa a sí mismo. En el asiento 6, un tal Marcus Brown, que había estado en silencio hasta ahora, pero de repente se levantó. Alto, negro, poderoso como un bronce. Estatua. Su voz llevaba el peso de alguien que había soportado demasiado. Quiero saber, dijo Marcus, si soy el siguiente. David se sobresaltó. Nadie dijo eso. Marcus ni siquiera pestañeó. Vuelo en primera clase todos los meses. Tengo el mismo color de piel. Lo hace. ¿Debería esperar que mi cuenta sea cuestionada próximamente por ser inusual? Algunos pasajeros se exhalaron con fuerza. Otros aplaudieron suavemente. Michie asintió hacia Marcus, reconociéndolo con comprensión y empatía. Jonathan miró a Marcus. Un pequeño asentimiento. Sin palabras, pero el significado era claro. Gracias por defenderse. Llegó el momento decisivo. En su desesperación, David lanzó su última carta. Está siendo disruptivo. Llamaré al capitán y el capitán decidirá. Jonathan asintió levemente, con una leve sonrisa, cortándole la cara como una cuchilla. Muy bien. Llama al capitán. Te sacarán de este avión. David se quebró. Posiblemente, respondió Jonathan. Pero antes de que eso suceda, tú. Debería recordar que todo se está grabando. David retrocedió, sin comprender aún lo que significaba, sin entender que Jonathan no estaba siendo arrastrado hacia su trampa. Estaban caminando más profundamente hacia la trampa que había preparado durante los últimos 6 meses. La puerta de la cabina se abrió. El capitán James Whitmore salió con la mirada fija, como el granito. Toda la cabina contuvo la respiración. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó. Gruñó. Y el juego entró en su siguiente fase. El capitán James Whitmore intervino de la cabina con la fuerza de un comandante que se despierta de golpe en medio de la batalla. A los 58 años, con décadas de experiencia en vuelo, sus fríos ojos grises eran del tipo que hacía que el vuelo. Los asistentes enderezaron su postura en el momento en que apareció. Pero hoy, ¿qué? Lo que le esperaba no era un problema técnico ni un pasajero rebelde. Hoy lo que le esperaba. Él era la verdad que exponía un sistema del que había sido símbolo durante mucho tiempo. ¿Qué es? ¿Qué está pasando aquí? La voz de Whitmore resonó como un trueno, estremeciendo toda la cabina. El oficial Michie se giró hacia él, pero Jonathan habló primero, con la calma necesaria. Un grado aterrador. Afirman que mi boleto no es válido, aunque el escáner confirma que es válido. Están intentando sacarme del avión sin aportar ninguna prueba. Whitmore examinó a Jonathan de arriba abajo, como lo había hecho David, tal como lo había hecho Raquel con esa misma evaluación, juicio. Mirada fija, llena de parcialidad y una confianza injustificada. Luego dijo la frase que la aerolínea usaría más tarde en sus cosas. Nunca se debe decir a los pasajeros en entrenamiento, si la tripulación da una orden, la cumples. No me importa si crees que eres. Bien, preguntó Jonathan con franqueza. ¿En base a qué política? Whitmore se acercó. Según mi autoridad, la cabina se enfrió al instante. Patterson. En el asiento 1 se enderezó como si estuviera viendo una ejecución. Olivia se ajustó. Su cámara, su transmisión en vivo alcanzando los 5.300 espectadores. El oficial Michie frunció el ceño. Capitán, escaneé el billete. Es válido. La identificación es válida. No hay violación de seguridad. Whitmore ni siquiera la miró. La seguridad no es el problema. La disciplina sí lo es. Jonathan inclinó la cabeza. Así que, diciendo que estoy violando la disciplina al sentarme en el asiento correcto con un boleto válido. Alguien en 5 se soltó una risa silenciosa antes de que su cónyuge le diera un codazo para que se quedara. Tranquilo. A Whitmore no le gustaba que se burlaran. Su rostro estaba enrojecido por las venas rojas, subiendo por su cuello. «Dejarás este avión», gruñó, con la voz hundiéndose como plomo. «Si no lo haces, te pondré en la lista de prohibido volar». La cabina explotó en susurros. La lista de prohibición de vuelos.
Una prohibición nacional. Un castigo que no fue justo. Severo, pero destructor de vida. Olivia casi deja caer su teléfono. ¡Oh, Dios mío! Ella respiró mientras la transmisión en vivo se llenaba de comentarios impactados. Sin mosca. Este capitán. Es una locura. ¿Quién es ese tipo? Grábalo todo. Y Jonathan no se movió, no temió, no se inmutó. Simplemente miró a Whitmore con la mirada de un hombre que había predicho cada movimiento. Estás amenazándome con la pena más severa de la aviación. Jonathan bajó la voz sin justificación legal. La justificación, espetó Whitmore, es que te estás resistiendo a la tripulación. Oh, Jonathan, respondió en voz baja, con la mirada fija en él. La tripulación se me resiste. En ese momento, la palanca de cambio se inclinó 5 grados ligeramente, pero peligrosamente. Whitmore se inclinó hacia adelante. Este es mi avión. Yo decido quién vuela. ¿Entiendes? Jonathan lo miró a los ojos y luego sonrió, una sonrisa corta y fina, afilada como un corte. El señor Whitmore dijo, eso es lo primero que has dicho. Toda la cabina se quedó paralizada. Esa sonrisa, esa tono, no pertenecían a un pasajero habitual. Patterson susurró. Él conoce este tipo de poder. Marcus Brown en 6. Asintió. No es un tipo normal. La agente Michei se volvió hacia Whitmore con la voz tensa. Capitán, no podemos amenazar con una lista de exclusión aérea sin una causa legítima. No. Instrúyeme, ladró Whitmore. Soy la máxima autoridad en este avión. Jonathan cerró los ojos por un segundo. Un segundo. Pero cuando los abrió, al volver a oírlos, su voz había cambiado. Más baja, más pesada, con un tono invisible. Fuerza detrás de cada palabra. Señor Whitmore, comenzó lentamente. Permítame hacer algo muy. Lo entiendo, dijo, inclinándose ligeramente hacia adelante. Su autoridad no es tan absoluta como cree, y le aseguro, estás a punto de aprender eso. Whitmore se burló. ¿Me estás amenazando? ¿Quién? ¿Crees que lo eres? Jonathan no respondió. Simplemente levantó su teléfono y escribí un mensaje corto. La transmisión en vivo de Olivia lo capturó a la perfección. Fase 4. El capitán amenaza con la lista de exclusión aérea. Adelante. Dentro de la cabina, la tableta de Whitmore vibró 3 veces. Molesto, tiró. Lo sacó y abrió la pantalla. Y entonces se quedó paralizado. Su rostro palideció, palideciendo como si hubiera visto un fantasma. Sus ojos recorrieron el mensaje una vez, luego 2 veces, luego una tercera vez. Toda la cabina contuvo la respiración, todas las miradas fijas. Sobre él. El oficial Michei se acercó. Capitán, ¿hay algún problema? Whitmore no respondió. Su mano temblaba visiblemente. Jonathan lo observaba. No triunfante, ni presumido, simplemente confirmando que el resultado había sido el esperado. Exactamente donde debía estar. Olivia hizo un zoom en el rostro de Whitmore. Su vida. La transmisión superó los 8,000 espectadores. Solo cuando Rachel susurró capitán. Whitmore por fin habló. La voz se quebró. Necesito verificar esto. Jonathan. Se recostó y cruzó los brazos. Su voz era suave, pero resonó en la cabina como una campana de medianoche. Sí, yo creo que deberías. En la cabina, nadie entendía lo que acababa de pasar. Nadie entendía por qué. El capitán, la máxima autoridad del avión, se sintió repentinamente conmocionado. Nadie entendía por qué Jonathan estaba tan calma. Aún no se daban cuenta de que la verdad estaba a la puerta. Y más allá de esa puerta, el poder estaba a punto de cambiar de manos. El capitán James Whitmore se quedó congelado en el pasillo, agarrando su tableta como si se aferrara a una roca en medio de una tormenta. El resplandor de la pantalla bañó su rostro, revelando una dramática cambio de expresión de autoridad a confusión, luego a miedo. Rachel vio su mano temblorosa, y en ese instante, sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. La transmisión en vivo de Olivia pasó rápidamente. Muy matting en los comentarios de los espectadores, volando demasiado rápido para que alguien pueda leerlo, mientras la cabina en sí permaneció en un silencio sepulcral, como si todos estuvieran atrapados dentro de una
Habitación sellada donde un secreto masivo estaba a punto de explotar. La capitana oficial Michie preguntó en voz baja. Su tono ya no era cauteloso, sino firme. ¿Es esa información de las operaciones? Whitmore intentó tragarse, pero su voz apareció y se estranguló. Necesito verificar esto. Se giró y se apresuró a entrar en la cabina, pero antes de que la puerta se cerrara, su voz de pánico llegó. Claramente dentro de la cabina, no intencionalmente, sino porque estaba demasiado conmocionado para recordar. El sonido viajaba con facilidad. Despacho, soy el capitán Whitmore del vuelo 219. 0A. Acabo de recibir un correo electrónico del equipo legal. Por favor, confirme. Información sobre el pasajero 2A. ¿Es cierta? Siguieron unos segundos de silencio, suficientes para que todos contuvieran la respiración. Entonces se oyó la voz de Elizabeth Armon, director de operaciones de vuelo, afilado como un bisturí. Capitán Whitmore, confirmo que la información es 100% precisa. Pasajero en el asiento 2. Jonathan Reed es el presidente del Consejo de Administración de SkyWest Aviación. Él es realizar una auditoría de cumplimiento encubierta autorizada directamente por el director ejecutivo y el departamento legal. La cabina estalló en una onda expansiva silenciosa. Nadie podía hablar. Rachel se desplomó en el asiento más cercano, con la mano sobre su boca. Mark se apoyó contra la pared, con la mirada perdida. Patterson, en una C, tartamudeó, presidente. Olivia acercó su teléfono, apenas respirando mientras su transmisión en vivo se dirigía a los espectadores de Muay-Bonjin. En la cabina, la voz de Elizabeth continuaba cada frase como un martillo golpeando el acero. Hemos estado monitoreando la situación a través de las cámaras de la cabina y la transmisión en vivo de los pasajeros. Todas las acciones de la tripulación son suspendido temporalmente, a la espera de nuevas instrucciones. Capitán Whitmore, su amenaza de colocar el presidente en la lista de no volar es una grave violación de la política de la empresa. La puerta de la cabina se cerró, pero el eco de esa conversación resonó en el interior. El cráneo de todos. Entonces la puerta se abrió de nuevo. ¿Whitmore salió? Ya no. La figura imponente de momentos antes. Parecía un hombre retirado del borde de un acantilado, con los hombros, ojos hundidos, manos rojas y temblorosas. Miró a Jonathan y el miedo se manifestó claramente en su rostro. El señor estuvo de acuerdo. Su voz era apenas un susurro. No lo sabía. Lo siento, Jonathan. Se levantó. No de repente, no con intimidación. Simplemente se quedó de pie, dando un paso hacia el capitán conmocionado, como un profesor ante un estudiante que ha cometido un grave error. Señor Whitmore, dijo Jonathan, con voz firme, como el latido del corazón de alguien. Tienes el control total. Te haré una pregunta. ¿Solo una? Whitmore asintió, frenéticamente. Si yo no fuera el presidente, Jonathan dijo lentamente, cada palabra presionando él. Alfombra debajo de ellos. Si yo fuera un simple pasajero sin electricidad. No. Título. ¿Qué habrías hecho? Whitmore abrió la boca. No salió ningún sonido. Porque la verdadera respuesta, la que llevaba en las entrañas, era demasiado horrible para decirla en voz alta. Pero la cabaña conocía la respuesta. Todos lo sabían. Patterson bajó la cabeza. La mujer del 5A se limpió lágrimas. Marcus Brown en 6A asintió no a Jonathan, sino a la verdad finalmente. Hablado por el silencio. Jonathan miró a los ojos de Whitmore, no con ira, sino con el agotamiento de alguien que había vivido este patrón demasiadas veces. Lo haces. No necesitas saber quién soy, dijo Jonathan suavemente para tratarme correctamente. Siguió un largo silencio sofocante. Entonces Jonathan retrocedió y se giró hacia la cabaña y habló con claridad, su voz tranquila pero con un tono aterrador. Autoridad. Sí, soy Jonathan Reed, presidente de SkyWest Aviación. ¿Y qué? Lo que pasó hoy es por eso que he realizado auditorías encubiertas de MOA en los últimos 6 meses. Mark se desplomó en su asiento como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo. Rachel rompió a sollozar desesperadamente. David Alberson se quedó paralizado como una estatua, alcanzado por un rayo. Jonathan continuó su tono, no fuerte, pero más poderoso que cualquier grito. Porque en cada aeropuerto por el que paso,
En cada cabina en la que me siento, me interrogan más que a cualquier otro pasajero. Simplemente por el color de mi piel. Miró a su alrededor, su mirada, cayendo brevemente. En Marcus, luego en Olivia, luego en los pasajeros que miraban hacia abajo avergonzados. Hoy Jonathan dijo, me has demostrado que el problema no está en la papeleo. Es la forma en que la gente juzga a alguien incluso antes de que hable. Un viento frío parecía barrer la cabaña. Nadie habló. Nadie protestó. Nadie se atrevió a respirar fuerte porque todos entendían. Esto ya no era un incidente a bordo. Fue el momento en que todo un sistema se despertó. Y el hombre que lo despertó estaba parado justo frente a ellos. En el momento en que el capitán Whitmore dio un paso atrás. Con el rostro pálido, toda la cabina parecía como si alguien hubiera presionado un botón de congelación. Botón. Los motores fuera de la ventana zumbaban constantemente, pero dentro cada sonido había muerto. Nadie sabía exactamente qué estaba pasando, solo que un secreto acababa de desvelarse. Abierto, y lo que viniera después trastocaría todo el orden de la cabina. Entonces, pitido. El sistema de la cabina emitió un pitido tan agudo que varios pasajeros se sobresaltaron. Todas las pantallas de entretenimiento se iluminaron a la vez, volviéndose negras por un momento antes de, mostrando el logo de SkyWest como un veredicto que se está preparando para ser anunciado. Una línea de texto se desplazaba por la parte inferior, espesando el aire como pegamento. Al conectarse a la reunión de emergencia de la junta directiva, Rachel dejó de llorar. Mark casi se desploma contra la pared. David Alberson sintió que se le aflojaban las rodillas. Patterson no parpadeó. Olivia agarró su teléfono con tanta fuerza que sus nudillos blanqueó su transmisión en vivo superando la lengua de Moy en los comentarios de los espectadores. Como una cascada. ¿Qué está pasando? La junta está marcando. ¿Quién es el presidente? Las pantallas parpadearon de nuevo. Entonces aparecieron 10 ventanas de video como 10 asientos en una sala de la Corte Suprema. En el centro estaba el rostro severo de Margaret Foster, presidenta de la Junta. Una mirada fría y penetrante, intacta incluso por la pantalla. Estamos en una sesión de emergencia, dijo. Dijo, con la voz quebrada como un trueno. Señor Reed, hemos visto todo el incidente. Jonathan mantuvo la compostura, ajustándose el puño como si se preparara para una rutina. Revisión interna, ni un momento para determinar el destino de toda una tripulación. Él asintió levemente. Su expresión no era triunfal, simplemente reconocía que la verdad finalmente estaba siendo puesta en su lugar correcto. La mirada de Margaret cortó a través de la cámara de la cabina como si atravesara todo el avión. Lo que se presenció a un pasajero detenido sin fundamento, interrogado fuera de protocolo, amenazado con la pena más severa en la aviación, y tratado completamente diferente de los demás pasajeros debido al color de su piel. Toda la cabina bajó sus cabezas, incluso las de aquellos que solo habían observado en silencio. Margaret se giró hacia Whitmore, que estaba congelado como una piedra. El capitán James Whitmore tragó saliva con los labios pálidos. Oh, sí, mamá. Queda suspendida de inmediato. Con efecto inmediato. Sin dudarlo. Sin ambigüedad. Un solo golpe corta 30 años de antigüedad en 30 segundos. Rachel rompió a llorar. Mark se tambaleó hacia atrás como si lo hubieran empujado. Patterson lo miró fijamente como si viendo un drama judicial en vivo. Margaret continuó con su voz tan firme que nadie se atrevió a parpadear. Amenazaste a un pasajero con la lista de prohibido volar sin motivo. Ignoraste las medidas de seguridad. Verificación. Actuó basándose en suposiciones personales y no en procedimientos. Esto constituye abuso de autoridad. El nivel más alto. Whitmore parpadeó rápidamente luchando contra las lágrimas. No lo sabía. De verdad que no sabía quién era. No hacía falta saber quién era. Para tratarlo correctamente, interrumpió Margaret. Debes saber que en el momento en que pones en el uniforme que llevas puesto, la cabina se hundió bajo el peso de sus palabras. Esas palabras no eran solo para Whitmore, sino para cualquiera que alguna vez hubiera eligió el silencio, quien alguna vez confundió el prejuicio con el procedimiento. Margaret se dirigió a David Alberson, que ahora temblaba como un hombre que cae de un árbol. Historias. David Alberson, estás despedido de inmediato.
David abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Margaret continuó implacable. Intentó expulsar a un pasajero basándose en especulaciones. Instó a su tripulación a actuar de forma discriminatoria. Intención. Ignoraste los datos del escáner y la confirmación de seguridad. Y hiciste todo lo posible. De esto con la confianza de quien creía que no enfrentaría consecuencias. Su sentencia final golpeó. Como un martillo. Ahora lo harás. David se desplomó en un asiento. Fuerza. Desaparecido. Margaret se giró hacia Rachel y Mark, que estaban uno al lado del otro, temblando. Como niños atrapados en un grave error. Rachel Turner, Mark Ellison. Ambos están suspendidos inmediatamente. Cuentas internas bloqueadas. Hoy presenté mi informe a la División de Investigación Ética. Rachel sollozó y Mark abrió la boca, pero no salieron palabras. No está siendo disciplinado por un solo error. Margaret dijo con voz más suave pero aún firme. Está siendo disciplinado por un cadena de opciones, eligiendo el miedo y el sesgo por sobre el procedimiento y el profesionalismo. Jonathan miró a Rachel llorando, a Mark temblando, a David ausente y a Whitmore derrotado. Sus ojos no mostraban alegría ni venganza, solo tristeza, la tristeza de alguien que había vivido esto demasiadas veces como para todavía sentir enojo. Margaret se volvió hacia Jonathan, con voz formal de nuevo. Señor Reed, ¿quiere decirles algo a todos? Jonathan se puso de pie, dio un paso hacia el pasillo. Todas las miradas en la cabina estaban fijas en él. Olivia levantó su teléfono. Su transmisión en vivo superó a la audiencia de Moín. Jonathan respiró hondo. No quiero que nadie pierda su trabajo, dijo con voz bajo, pero resonando por la cabina. No estoy aquí para castigar a nadie. Estoy aquí porque he vivido esto toda mi vida. Miró a Rachel con tristeza en los ojos. Me han hecho preguntas que nadie más ha preguntado. Miró a Mark. He dudado simplemente porque no parecía la persona que esperaban que se sentara aquí. Miró a Whitmore, quien hizo una reverencia. Cabeza. Me han amenazado con castigos que otros nunca tendrán que escuchar. Jonathan regresó a la cabaña. No necesito disculpas. Necesito cambio. El silencio cayó pesado como el metal. Margaret asintió. Y el cambio comienza hoy. La empresa implementará de inmediato el protocolo REED, que incluye un periodo de 48 horas. Ventana de investigación para todas las quejas. Detección de sesgo por IA para cabinas. Interacciones, reentrenamiento completo de la tripulación y un fondo de 10 millones de pesos para pasajeros afectados por la discriminación. La cabina se sentía como si hubiera presenciado algo mucho más grande que una experiencia personal. Incidente. Fue el pivote de todo un sistema justo en la cabina de primera clase en nivel del suelo. Antes de que el avión siquiera hubiera salido de la puerta, Olivia bajó su teléfono contra su pecho, susurrándole a su transmisión en vivo. Acabamos de presenciar la historia. Jonathan regresó al asiento 2, exhalando suavemente. Nadie lo oyó. Aliento. Pero fue la puntuación final a la primera mitad de la historia y abriendo la puerta a un viaje completamente diferente. Una pequeña cabaña, un momento, un hombre. Y a partir de aquí, todo un sistema comenzaría a cambiar. En el momento en que la junta directiva dio por terminada la reunión de emergencia, las pantallas de la cabina se pusieron negras y se apagaron por completo, dejando detrás de un extraño silencio. No el silencio del miedo, sino el silencio de realización. Se sintió como si todo el avión hubiera sido sacado de un sueño, donde todos, sin saberlo, se habían convertido en testigos de una verdad mucho más grande que ellos mismos. Nadie habló durante varios segundos, solo el zumbido de los ventiladores, el leve susurro de tela mientras los pasajeros se movían en sus asientos y las respiraciones temblorosas de aquellos que comprendieron que habían visto algo. La gente hablaría de ello durante años. Jonathan Reed se sentó tranquilamente en el asiento 2. Su mano descansaba ligeramente sobre su rodilla, con la mirada baja al suelo. Nadie podía. Leía lo que pensaba, y eso era lo que lo hacía diferente. No lo hizo celebrar la victoria. No se deleitaba con el desmoronamiento de los demás. En cambio, en sus ojos, estaba el peso de un duelo que comprendió que el verdadero cambio no viene de gritar, sino del momento en que las personas finalmente se enfrentan a sus propios problemas, errores,
Una figura dio un paso al frente. Marcus Brown, el abogado de patentes del asiento 6A, se puso de pie. A su lado, colocando una mano en el respaldo del asiento de delante. El señor Reed Marcus dijo suavemente, «Gracias por no quedarte callado». Jonathan miró, con una sonrisa amable. «No hice esto por mí mismo». «Lo sé», dijo Marcus. Respondió, «He estado». El hombre preguntó, «¿De verdad es tu boleto?» «Más veces. De las que puedo contar». Pero no tenía el poder de hacer que la gente se detuviera y se mirara a sí misma. «Hoy, hiciste algo». Muchos de nosotros hemos soñado con ello toda nuestra vida. Jonathan sostuvo la mirada de Marcus y, entre ellos había el respeto de dos hombres que compartían las mismas cicatrices invisibles. «Todos tenemos una responsabilidad», dijo Jonathan. «Simplemente tengo herramientas que pueden hacer que escuchen». Marcus asintió. «¿Y tú? Úsalos bien». En el asiento 1, C. Patterson, que había estado impaciente, molesto y desconfiado antes, se puso de pie y se acercó lentamente. Su hombro se estremeció levemente como alguien que busca redención. «Señor Reed», dijo, con voz mucho más pequeño de lo habitual. «Me equivoqué al pensar que usted era la razón del retraso. Solo pensaba en mi propia agenda. Olvidé que a veces la gente se ocupa de cosas que yo nunca tengo que hacer». «Cara». Jonathan se volvió hacia él, ni enojado ni resentido. «Señor Patterson», dijo, «lo que importa no es que te equivocaras. Lo que importa es que te diste cuenta». Patterson inclinó la cabeza, ofreciendo, quizás la disculpa más sincera de su vida. Detrás de él, la mujer del asiento 5, que antes se había encogido en sí misma, dio un paso adelante con lágrimas en los ojos. Sus ojos. «Nunca hablo cuando veo que pasan cosas así. Nunca sé qué hacer. Pero hoy me di cuenta de que quedarme callado es parte del problema». Jonathan le dio una sonrisa triste. «Todos hemos pasado por eso. Lo que importa es que mañana no te quedarás callado». Ya no había más. Se oían pasos acercándose. Un nuevo grupo de auxiliares de vuelo entró desde el puente de embarque. 2 mujeres y un hombre, todos serenos y decididos. Con ellos estaba la capitana Laura Anderson, la primera capitana negra de SkyWest, de pie. Alta, con ojos firmes y decididos. «Buenas tardes a todos», dijo con calidez, pero firmemente. «Soy el capitán Anderson. Este vuelo continuará con total compromiso con el respeto a cada pasajero a bordo». Algunas personas aplaudieron, luego algunas más. Luego, toda la cabina se unió. Los aplausos no fueron para Anderson, ni para Jonathan, ni para la junta. Fue un momento en que el sistema cambió ante sus ojos. Cuando la cabina quedó en silencio, Jonathan se levantó y se giró para mirar a todos. «Quiero decir una última cosa», comenzó. Su voz no era fuerte, pero la palabra rebotó en las paredes de la cabaña y se instaló en los corazones de todos. «Presente. Lamento que este vuelo se haya retrasado. Sé que todos tienen lugares donde estar y cosas que hacer». Hizo una pausa y examinó los rostros, todavía abrumados por la emoción. «Pero la incomodidad que sentiste hoy, 1 hora, quizás 2, es lo que millones de personas. La gente vive con toda su vida. Nadie se movió. Algunos buscaron pañuelos. Si hoy te incomodó, Jonathan siguió llevándote esa sensación. Deja que te lo recuerde. Porque, cuando ves que alguien está siendo tratado injustamente, tu elección importa». Miró alrededor de la cabaña, cálido pero penetrante. «Puedes apartar la mirada o puedes dar un paso adelante». Y a veces dar un paso adelante simplemente significa decir, esto es, no está bien. Siguió un profundo silencio. Entonces Patterson aplaudió. Luego Marcus, y luego toda la cabina estalló en un estruendoso aplauso que resonó en las paredes, los asientos, los compartimentos superiores. Declaración de un grupo de desconocidos de que habían presenciado algo cuyas repercusiones irían mucho más allá de este vuelo. Jonathan inclinó la cabeza ligeramente. La tormenta había pasado, pero su impacto era solo el comienzo. En el momento en que la junta directiva dio por terminada la reunión de emergencia, las pantallas de la cabina se desvanecieron y se apagaron por completo, dejando atrás una imagen inusual. Silencio. No el silencio del miedo, sino el silencio de la conciencia.
Se sentía como si todo el avión hubiera sido sacado de un sueño en el que todos habían desempeñado, sin saberlo, el papel de testigos de una verdad mucho más grande que ellos mismos. Nadie habló durante los primeros segundos, solo el sonido de los aficionados, la suave fricción de la tela mientras los pasajeros se movían y las respiraciones temblorosas de la gente se dio cuenta de que acababan de ver algo de lo que se hablaría durante años. Jonathan Reed permaneció sentado en el 2A, con su mano apoyada suavemente sobre su rodilla, su mirada baja al suelo. Nadie podía saber qué estaba pensando, y eso era lo que lo hacía diferente. No celebró la victoria ni saboreó la visión de otros desmoronándose. En cambio, sus ojos llevaban la pesadez de alguien que entendió que el cambio nunca viene de los gritos, sino del momento. La gente finalmente se enfrenta a sus propios errores. Una figura se acercó. Marcus Brown. El abogado de patentes de la fila 6, se paró a su lado y le puso una mano en la espalda. Del asiento de adelante. El señor Reed. Marcus dijo suavemente, «Gracias por no quedarme callado». Jonathan levantó la vista y me ofreció una sonrisa amable. «No lo hice». «Lo sé», respondió Marcus. «He sido el hombre al que le preguntaron. ¿Es? Eso realmente es tu boleto docenas de veces, pero nunca tuve el poder de hacer que la gente detenerse y mirarse a sí mismos. Hoy hiciste algo que muchos de nosotros soñamos. Toda una vida». Jonathan sostuvo la mirada de Marcus, y entre ellos se encontraba el respeto de dos hombres que llevaban las mismas cicatrices invisibles. «Todos tenemos una responsabilidad», dijo Jonathan. «Resulta que tengo las herramientas para hacer que escuchen». Marcus asintió. «Y usaste ellos bien». En un mar, Patterson, que había estado impaciente y crítico antes, se puso de pie y caminó lentamente hacia Jonathan. Sus hombros se hundieron ligeramente, como si llevara un peso invisible. «Señor Reed», dijo en voz baja. «Lo siento. Lo juzgué mal. Pensé que era él. Razón del retraso. Pero resulta que estaba mirando a través de una lente estrecha». Jonathan no frunció el ceño, no lo regañó. «Lo que importa no es que fueras. Al principio te equivocaste», dijo, «pero te diste cuenta antes de que fuera demasiado tarde». Patterson no pudo decir nada más e inclinó la cabeza. La mujer de la fila 5A dio un paso adelante junto a sus ojos rojos. Tenía miedo de hablar, pero hoy me di cuenta de que mi silencio también fue una mala decisión. Jonathan asintió. «Todos nosotros. Has guardado silencio en algún momento. Lo que importa es que, a partir de mañana, ya no guardarás silencio». El avión comenzó a descender. El cielo de San Diego se abrió con un atardecer dorado. «Luz». Marcus preguntó. «Señor, lea lo que inició todo esto. ¿Qué lo hizo ir de incógnito durante 23 vuelos?» Jonathan miró por la ventana. El sol, reflejándose en el cristal. «Mi padre», dijo, bajando la voz, en algo más profundo que las capas de nubes de abajo. «En 1987, mi padre ahorró durante un año entero. Año para comprar un billete de primera clase para mi madre. Cuando llegaron al mostrador de facturación. En el mostrador, el agente dijo, «¿Está seguro de que este billete es realmente suyo?» Llamaron a seguridad. Apartaron a mi padre como si fuera un criminal. Mi madre lloró. A todo el vuelo. Marcus cerró los ojos, sintiendo que un dolor como una cuchilla en la columna. «Mi padre falleció en 2019, Jonathan». Continuó. «Nunca me vio construir una aerolínea donde algo así no pudiera volver a suceder. Quería que él viera hoy, aunque fuera en espíritu». Marcus puso una mano sobre el hombro de Jonathan, un gesto silencioso de un hombre que entendí que hoy no se trataba solo de justicia, sino de legado. Cuando las ruedas tocaron el suelo en San Diego, la cabina tembló ligeramente, pero en cambio, del tamaño del agotamiento, el aire se llenó con la exhalación aliviada de las personas que habían caminado juntos por el fuego. Jonathan se paró antes de que nadie pudiera. «Me voy. Lamento haber retrasado el vuelo», dijo en voz suficientemente alta para que todos lo oigan, lo suficientemente suave para que todos lo sientan. Pero la incomodidad lo que se siente hoy, 1 o 2 horas, es lo que millones de personas soportan todos los días porque nunca están seguros de si serán tratados con justicia. Miró cada rostro,
viendo culpa, vergüenza y gratitud. Lleva ese sentimiento contigo porque la próxima vez que veas a alguien tratado injustamente, recordarás el día de hoy y no mirarás hacia otro lado. Nadie dijo una palabra. Entonces Patterson aplaudió. Marcus aplaudió. Y pronto toda la cabina aplaudió, no por su título, sino por la verdad que había dicho. Una semana después, en el piso 52 de una torre de cristal, Jonathan se encontraba frente a un cámara, no como un presidente al que se le había faltado el respeto, sino como alguien que guiaba a un grupo. Toda la industria. Mi nombre es Jonathan Reed, dijo. Y yo quiero recordarte algo. Las organizaciones no cambian porque quieren. Cambian porque alguien los obliga a confrontarse. Levantó su teléfono, revelando una nueva reserva de vuelo. Este martes, a 132B, ve una aerolínea de la competencia. Sonrió. Lo haré. Vuelvan a ser pasajeros habituales y mostrarán al mundo quiénes son realmente. Jonathan miró al lente una última vez. No importa dónde te sientes, no importa quién seas. El respeto no es un privilegio. Es un derecho y es nuestro deber protegerlo. La pantalla se volvió negra, dejando solo 3 líneas blancas. El respeto no es algo que se ruega. Es cierto, y debemos protegerlo. La revolución no empezó en el terreno. Comenzó dentro de la cabina 2190. Y ahora se está extendiendo por el cielo. Desde la perspectiva de un experto en cultura organizacional y dinámica de poder, la historia de Jonathan Reed revela una verdad que muchos grandes sistemas evitan. Enfrentar los prejuicios no demuestra. En las decisiones más importantes. Aparece en las más pequeñas, momentos ordinarios en los que alguien con autoridad cree que está interactuando con una persona normal. Es en esos momentos que la cultura de una organización queda expuesta. Y lo que vale la pena destacar es esto. El cambio significativo no proviene del castigo. Viene del persona que se atreve a alzar la voz y revelar donde se ha equivocado el sistema. Sky West no cambió porque Jonathan sea el presidente. Cambiaron porque Jonathan obligó a toda la organización a presenciarse a través de cámaras. A través de la transmisión en vivo, a través de las emociones crudas de decenas de personas dentro de esa cabina de avión pequeño. Cuando una organización está dispuesta a mirar dentro de sus propias sombras, es cuando surge la verdadera luz. Comienza. Si esta historia te resuena, por favor, dale me gusta al video para ayudar a difundir el mensaje de justicia y coraje. Suscríbete al canal para que no te pierdas los próximos viajes donde la verdad siempre encuentra su voz. Antes de salir del video, comenta. Exactamente 3 palabras. Honor, respeto siempre.